continuación. Me gustaría en este momento entonces hablar de lo que es la apertura o abertura de la flor del origen, ¿no? Los orgasmos, sobre todo femeninos, ¿no? Y las posturas. Entonces, miren, esto que voy a decir es algo descriptivo, pero así es como se tiene que explicar. Imaginen entonces que la mujer es como una flor del origen, igualito a una rosa en capullo. Está cerrada así, vamos a decir, ¿no? Entonces, en la relación sexual más típica, digamos, más típica y usual, entonces se utiliza un sistema que se llama de ingreso y salida, ¿no? Meter y sacar de una manera muy normal, vamos a decir. Eso no abre la flor del origen, ¿ok? Entonces, lo que se trata es de que el lingam, eso es trabajo, si se puede usar esa palabra, trabajo del hombre, lo tiene que hacer el hombre. La mejor postura para hacer la apertura de la flor del origen es que la mujer se pone hincada con las manos en el piso, o sea, hincada con las manos acá, o en su defecto bajar más y poner los codos. ¿Sí se entendió? Entonces queda mucho más empinada, mucho más levantada en la parte posterior. Esa es la ideal para hacer lo que llamamos apertura de la flor del origen. Entonces, tengan esta imagen, no es que sea así, por supuesto, pero sí tengan esta imagen. Imaginen que es una rosa. Imagínense que yo tengo que abrirla con algo, con esto. Entonces, tengo que hacer esto, mire. Tengo que saber cómo abrirla. Entonces la dejo abierta. Y luego hago esto y la dejo abierta. Y luego hago esto y la dejo abierta. ¿Sí se entendió? Hasta que finalmente quede abierta. Es una metáfora porque no va a suceder eso. El conducto tú lo verías físicamente, sería exactamente el mismo. Pero se ha hecho una apertura. En la forma normal no se abre. Entonces, el hombre, estando en esta posición, debe aprender cómo hacer los movimientos para ir abriendo. Entonces, hagan de cuenta, la apertura del lado femenino es que la persona tiene que apuntar hacia el lado femenino. O sea, ok, vamos a suponer otra vez la imagen. La mujer está hincada con las manos en el piso o está hincada con los codos. Y si lo hace en el suelo, el varón estaría también hincado, o sobre la cama los dos estarían hincados. Pero si ella se va a la parte de la orillita, entonces el hombre está parado, ese conviene más, porque tiene más movilidad para lo que voy a decir. Entonces, esa es la idea. Y entonces, para abrir la parte femenina, resulta que no haces esto, sino que tienes que hacer esto. Y entonces hacer así. ¿Ya se entendió? Entra así. Nada más cuando se sale, queda la cabeza dentro, la cabeza del lingam, y se masajea y se golpea al fondo. Se regresa y se golpea al fondo. ¿Ok? Deben de saber que todos esos conductos son altísimamente sensibles, pero no están prendidos. ¿Ok? El lingam los tiene que prender. El lingam tiene una vibración especial que al estar masajeando esas zonas, entonces literalmente lo enciende, lo prende. Y luego se vuelve altísimamente sensible en la mujer, ya que se ha prendido. Cuando no, las primeras veces no se siente nada. La mujer, bueno, lo sienten bonito, pero normal. Entonces, la idea es, lo femenino se empuja así. Y el hombre tiene que estar haciéndolo y haciéndolo como parte del ritual normal, pero bastante. Y luego cambia al lado masculino. Y entonces masajea la parte masculina. Fíjense bien, ¿ok? Izquierda, derecha, eso refiere. Apuntas hacia la izquierda, o sea, apuntas hacia la parte masculina de la mujer y entonces entras y entonces el lingam hará así. Hará así. ¿Sí me estoy explicando? Sí me estoy explicando. Luego entonces tienes que prender, tienes que prender la parte posterior. La parte posterior que da hacia el ano, que por cierto el orgasmo del ano es intensísimo. Entonces, lo que hace el consorte varón es que se baja 1 pulgada. Entonces hace esto. Porque así estaría parado. Pero si él baja, ¿ya vieron?
¿Sí me expliqué? Sí. Y entonces estás haciendo esto hacia el ano y recto de la mujer y lo estás masajeando hasta que se prenda debidamente. Pero eso no se prende un día, se prende lógicamente con el tiempo. Luego el otro es exactamente al revés. Tienes que ponerte más alto. Entonces la mujer tendría o que extender más sus piernas o cambiar esta postura de acá, cambiarla un poco, para que entonces es abajo. Esa parte delantera, cuando la mujer está excitada, se infla y entonces es una esponja, y es lo que la gente conoce como punto G, ¿ok? Pero está apenas en la primera pulgada y media adentro, nada que ver con el fondo. El fondo es para gritar. O sea, el orgasmo de adentro lleva el llanto seguro, intenso. No puede dejar de llorar la mujer, ¿sí? No nomás es que siente bonito. Entonces, bueno, sí se entendió cómo ya estás haciendo 4 aperturas. Una, ahí está, ni modo, así tenemos que señalar. 2, 3 y 4. Pero lo ideal es que la mujer esté en esa postura receptiva, tiene que confiar en ti, ¿entiendes? Tienes que ser cuidadoso, etc. Y entonces ya tienes los 4 puntos. Luego hay un sistema de apertura de los puntos del fondo, que ese se trabaja con una práctica que se llama U. Tú marcas una U con la cabeza del lingam, haces esto. Bueno, en grande sería, haces esto. Pum, 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 ¿entendieron? O sea, sales y te vas hacia el otro lado y empujas y golpeas. Sales, te vas a ver, golpeas. Sales y golpeas. Allá al fondo es altísimamente sensible cuando se ha despertado. Altísimamente sensible. Y entonces, esos 2 puntos que se tienen que prender por fuerza. Bueno, ahorita hablo de los orgasmos. Y luego hay una práctica que es muy importante, que ustedes la pueden conocer como el infinito. El infinito es esto, ¿no? El 8 volteadito. Entonces, igual, el hombre tiene que caderear, ¿sí se entiende? Lo que tiene que hacer el hombre es hace así. No, es el juego del amor, vamos a decir. Está la pareja amándose y descansan, se besan, y pues vamos a seguirle dando. Y entonces, ahí se marca el 8. Más o menos con el objetivo de esto es que no todas las mujeres, por supuesto, pero muchas mujeres identifican muy bien el orgasmo superficial externo, que es el que se llama clítoris, ¿no? Ese es un orgasmo muy superficial, puede ser intenso, pero es superficial. Luego entonces la mitad del conducto de adentro, que es donde está el punto G, entonces ahí hay un tipo de orgasmo en cualquiera de los puntos alrededor donde se toque, muy intenso. Y luego viene el profundo. Entonces, el profundo tiene la persona que llegar, el hombre tiene que poder llegar hasta ahí. Pero bueno, entonces debe de despertar y golpear las partes alrededor. Y se vuelve altísimamente intenso. Y luego el centro se llama coronar. Entonces la corona es el mero centro, pero ahí sí, hasta adentro. Pero no nomás pero ya tiene que estar todo prendido. ¿Ya se entendió? Y entonces los orgasmos son de diferente naturaleza e intensidad. Cada vez que el orgasmo estalla en la mujer, entonces radia la energía a todos sus cuerpos, pero vamos a llamar su cuerpo, ¿no? A todo el cuerpo. Parte de la energía se fuga hacia arriba de la cabeza, que llevaría al despertar y a lo divino, una parte, y otra parte penetra por el lingam al hombre para hacer lo mismo. Entonces ahí se está completando de alguna manera todo el objetivo. El orgasmo intermedio es intensísimo, pero el del fondo ustedes lo van a reconocer bien, porque la mujer en ese momento llora como un llorido del alma, como un llorido profundo, llora. Entonces no nomás gime, ya ven, como cuando alguien se viene, hace o así el ruido que acostumbra hacer. Pero ahí es un llorido que no puede detenerse. Entonces, éxito total. Eso es 10 de calificación. Sí, porque aparte, las energías que estás disponiendo son de altísimo poder, las de más adentro, hacia la corona. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí es como, de alguna manera, tienes que trabajar para
que la flor quede finalmente abierta. Si queda abierta, entonces tú dices, ¿qué va a pasar con el orgasmo? Lo que está aquí abajo radia hacia arriba. Finalmente, pero ya ahorita no va a dar tiempo, terminará construyendo lo que ustedes conocen como una corona de gloria, arriba y afuera de la cabeza. ¿Ok? La energía sale y construye una corona de gloria, pero les voy a explicar qué cosa tan hermosa. Porque la gente nada más concibe el séptimo chakra, ¿no? Pero no es así. La corona de gloria quiere decir que cada punto de abajo radia la energía de un punto de arriba. ¿Sí se entendió? Entonces, si golpeas en un punto, sale por un punto de arriba. Y entonces empieza a aparecer una corona de naturaleza diferente. ¿Sí se entiende? Entonces, pero eso lo platico más, bueno, o se los puedo juntar, ahorita sí no. Bueno, quitando esta postura para la apertura, entonces, ¿cuáles posturas operan? Pues todas las normales. El hombre nada más tiene que tener cuidado que si él está arriba de la mujer y la mujer viéndolo, no puede, haga de cuenta, tiene que apoyarse sobre los codos y sus rodillas. No la va a apachurrar, porque si te pones encima y te la apachurras, un hombre pesa 80, 90 kilos o 105, vas a dejar como tortilla a quien te le ponga. Entonces te apoyas a fuerza, codos y rodillas. Entonces sí hay un apoyo, pero nunca puedes irte sobre la mujer. ¿Sí se entendió? Eso, ahora, esa postura es muy delicada porque se llama postura de inyección. Es en el momento que la persona siente necesidad de eyacularse. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa postura. Pero todas las posturas que se puedan, pues uno las va, es como un juego, ¿entienden? Esto es como ¿cómo decirte? Como un juego que parece complicado, pero una vez que sabes las cosas, la misma práctica y el día a día te va llevando, porque pues, Y para prender la flor también se pueden otras posturas, es el ideal, pero se puede con otras, ¿no? Sí. Entonces, igual, si la mujer se pone boca arriba y tú te pones, boca arriba y tú encima de ella, pero tienes que tener fuerza bien, porque imagínate el Lu, pero estás con todo tu peso encima. Entonces es más complicado, finalmente tienen que mover su cadera. O sea, tiene que haber un movimiento de cadereo bastante, o sea, que pónganse en frente del espejo y pónganse a bailar así, y entonces como el hule hula, porque vas a hacer mucho hula hula, te lo garantizo. Esa práctica sí debe sostenerse 30 minutos a 3 horas, ¿ok? Entonces, si quieren un frutero junto, ¿no? 3 horas, pero es que no te... Sí, pero no es machaca, ¿no? Es tantito, ahora por acá, hay cadencia y amor y todo, ¿no? Descanso, se usa el sistema de cucharita y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero tienes que tener bien claro lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es llevando la energía atrapada, si así lo quieres entender, el fuego sagrado atrapado en la base, ¿no? Que es el fuego con el cual el universo se crea. Y ahora lo estás llevando en sentido retrógrado, ¿ok? Entonces, al llevarlo en sentido retrógrado, lo que va a suceder es, se abren varios centros en el cuerpo, ¿ok? Hay 2 centros acá, que las mujeres cuando se les abre, lo experimentan como unas alas de mariposa o de ángel, una radiación de energía muy fuerte aquí atrás. ¿Sí se entendió? Que sale. Pero luego cuando llega a la corona, entonces empieza a abrirse. Ahora, ¿qué se va a experimentar en la corona? En la corona se va a experimentar, ¿cómo aparece la corona? Miren, va a sentir, ustedes conocen esas esculturas de Moisés, la escultura de Miguel Ángel, de Moisés de Miguel Ángel, le ponen 2 cuernitos, ¿no? Porque cuando bajó del monte, en el mito, ¿no? Bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, tenía 2 protuberancias como cuernos de luz. Entonces, cuando tú golpeas en las zonas que les dije de la U, exactamente en esa zona, entonces le va a salir a tu consorte 2 rayos acá de luz, ¿ok? Literal, y lo va a sentir. Va a sentir que se le abre y que sale una energía fuerte. Bueno, esa es una. Luego hay un trabajo que se llama de rastreo. La persona entra al fondo, es difícil hacerlo, pero
más bien es difícil explicarlo. Entra y hace esto así adentro. No sé cómo decirlo, pero tienes que hacer una cosa que hace así. Y eso produce un sistema que se llama diadema. Diadema. La persona va a sentir acá una diadema de energía de luz que sale. Ven que la iconografía, por ejemplo, cristiana, en los cuadros y todo, aparece esto. Estos cuernos de Moisés en la iconografía cristiana se ponen como 2 rayos que salen acá, ¿sí? Y hay otros que sacan el sistema de diadema. Entonces quiere decir que la energía literalmente se abre y hace un sistema de diadema ahí. Esa es otra que la mujer va a sentir. Y tú como hombre tienes que estar ocupado de que él lo viva y lo sienta, porque lo que le esté pasando a ella finalmente también te va a estar pasando a ti. Luego entonces hay otro que se llama cintillo, y es la persona siente acá que todo está radiando luz hacia afuera. Parecería extraño, ¿ven? El tantra aquí ya se pone bastante importante. Todo lo que suceda arriba en la corona de gloria se refiere al penthouse. Es la culminación de lo que tú llamarías el regreso al origen divino. ¿Sí se entiende? Pero bueno, entonces está la cinta. Hay otra cinta que se conoce muy bien que marcha de acá hasta la coronilla. Y entonces la persona siente literalmente, la mujer, una especie de penacho, por decir de alguna manera, de energía que está saliendo, principalmente localizada acá y acá. Esa es otra. Les digo porque cuando lo sientan, para que no digan, esa no me la platicaron. Entonces, luego hay otra que se llama 6 puntos. Acá hay 6 centros, uno está acá, otro está acá y hay 2 acá. Entonces, cuando la energía sale, proyecta 6 haces de luz. Literalmente tú podrías entender como una verdadera corona de luz, pero que la podrías reproducir como si fuera de, vamos a decir, metálica. ¿Sí se entiende? De joyas metálicas, ¿no? Bueno, entonces ahí es como te das cuenta hasta dónde estás llevando las cosas con el tantra. Y por qué es tan importante lograr que la mujer tenga los orgasmos de la primera parte interna. El punto G se llama, entiendo que el científico que empezó a hablar de ello, se llamaba algo así como Gringler, no sé qué, y entonces por eso se llama punto G. Pero bueno, pero el punto G es una esponjita nada más, es una. Pero todo está de alguna manera listo para estar prendido hasta que quede toda la flor del origen quede bien prendida. Y el único que lo puede prender bien, la verdad, es el yin. O sea, bien, el yin. Y luego entonces, finalmente la corona, cuando se golpea la corona bien y se prende, la persona siente una protuberancia aquí en la cabeza. Cuando eso ha sucedido, entonces empiezan a abrirse una especie que tú entenderías como tubos. ¿Okay? El primero es como de 1 pulgada, que las gentes sienten hacia arriba. Luego hay uno que se le llama, le dije la vez pasada aquí, no sé si ustedes estuvieron, tetera. ¿Alguien estaba en tetera? Como una tetera que le quitas la tapa, entonces siente que literalmente te quitaron el cráneo y está saliendo un haz de luz hacia afuera. Ven lo que te estás convirtiendo, porque quiere decir tu cuerpo de luz. Está hablando del cuerpo de luz del ser humano, está transmutando, liberando energías que están en el reino físico atrapadas, condensadas, y las está transmutando hacia el reino espiritual y divino. ¿Sí se entiende? Finalmente, si el proceso sigue avanzando, el haz de luz del que les estoy hablando, que primeramente se siente en toda la cabeza, se amplía y se siente como a 1 metro a todo alrededor, así. Eso le llaman perfecta forma encarnada de la divinidad. ¿Okay? La conciencia allá adentro es perfecto abstracto absoluto. Es la conciencia de ser absoluto. Ser absoluto es ser el uno y el único. Ser la divinidad misma. Es cuando ese pilar de luz está perfectamente estable. ¿Sí se entendió? Y se le llama la perfecta forma encarnada de la divinidad porque se le puede percibir como un pilar alrededor de la persona. ¿Sí más o menos está la idea? Todo lo que hagas a tu consorte te lo terminas haciendo a ti mismo. Así es el trabajo. La activación que hagas. No, la energía que lo produjo también se te mete en ti, porque tú estás enchufado abajo. Entonces lo que a ella le está pasando, a ti te está pasando, porque en ella genera cierto comportamiento la energía y en ti también está generando una energía similar. También se está elevando la energía en ti.
está succionándose desde la flor del origen. Y manifestándose igual de la misma forma como has descrito, de las diademas y todo esto. Todo. Por eso la idea de corona y coronar en todas las tradiciones se ha visto como algo, digamos, muy importante, ¿entienden? En Anáhuac entonces son los penachos, las coronas, pues son de plumas, pero en este sentido serían plumas de luz. Entonces, bueno, un penacho pues es un sombrero, digamos, un arreglo, un tocado de un jefe. Sería mutua, digamos así. La coronación sería mutua. La coronación es mutua. Tú lo que estás haciendo a tu consorte, te lo estás haciendo a ti. Porque la energía que estás produciendo en ella también se está produciendo en ti. Lo que le está sucediendo te está sucediendo a ti. El hombre, por su lado, puede separar, aunque es bien pelón, pero puede separar orgasmo de eyaculación. ¿Sí se entiende? Para que ustedes conozcan el orgasmo sin eyaculación, les voy a decir a los hombres. Agarren y ya hagan de cuenta que se hacen una autoestimulación. Y cuando estén bien, pero bien caliente la cosa, entonces cierras rápido el ano y lo abres. Y entonces vas a sentir que se te salen los ojos hasta el árbol de allá enfrente. Y entonces va a radiar la energía desde ahí a los pies, hasta la punta de los pies, va a radiar hasta la punta de tus manos y va a radiar hasta tu cabeza y todo tu tronco se va a sentir. Hay un orgasmo que se llama extracorporal, les parece extraño, pero lo hay. Empieza a sentirse afuera el orgasmo. Es decir, la energía se escapó del cuerpo y en el aura que la gente entiende, ¿no? Se siente el placer en el aura. Pero ¿sí? No llegas a la eyaculación hablando de esto. No. Si llegas a la eyaculación, no, ya se perdió todo. Sí, pues la verdad sí se pierde. No, pero estábamos hablando, pero en este momento no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de este tipo de orgasmo sin eyaculación. Sin eyaculación, exacto. Externo, ¿no? Que no. Sí, pero tiene razón, la idea es que no se llegue a la eyaculación jamás. Pero el hombre puede tener orgasmos sin eyaculación que son fuertísimos, pero es bastante peligroso. Bueno, bastante peligroso en el sentido de que se precipita. Porque la naturaleza es una raya. Sí, perdón mi vida, eso es lo que dirías. Sí, yo traté. Entonces, muy peligroso llegar hasta ese punto, vaya, es riesgoso. Finalmente, fíjense bien, finalmente hay un orgasmo. Y ya con esto podemos parar y comer, sí. Sí, ya. Hay un orgasmo finalmente que se le llama de naturaleza cósmica. Entonces es extraño, pero es muy, muy verdadero. Si explota la energía de una forma, parecería que la energía se mete en todo. Todo. Hacia la trascendencia y hacia la existencia. Y ese es el clímax máximo que busca el Tantra. La experiencia de Brahman es la experiencia del absoluto. ¿Okay? Entonces tu propia energía que la estás desatrapando. En este sentido tienes que entender que cuando se habla del cuerpo físico lo debes de equiparar a un hielo. Está condensada la energía. Ya ahorita la ciencia sabe la equivalencia entre materia y energía, antes no. Pero desde Maxwell y Planck y luego Einstein ya se sabe que la energía no es más que, la materia no es más que energía cuajada, coagulada. Entonces el cuerpo debe ser entendido como un hielo. Si le meto fuego, lo hago agua, lo hago más fluido. Si le sigo metiendo fuego, lo hago vapor. ¿Sí se entendió? Entonces el Tantra es el arte de llevar la mayor condensación de la energía, que es tu cuerpo físico, y lo estás buscando descompactar, hasta que finalmente podrías tener el orgasmo que se conoce como orgasmo. Este también produce un llanto muy intenso en la mujer. Bueno, el hombre también. El hombre llora como niño chiquito. Entonces, pero es un llanto de tan profundo que es un llanto, es la única forma en que se le puede ubicar. Un llanto absolutamente profundo. Y la vivencia es Brahman, ¿saben? Es la conciencia de absoluto. Lo que la gente entendería, esto es la divinidad. No hay nada por encima de eso. ¿Éxtasis se llama? Sí, pero digamos que de éxtasis a éxtasis está lejano. Entonces, sí, más o menos está la idea. Entonces, ves, el Tantra empieza pareciendo algo bastante físico, termina convirtiéndose en algo absolutamente espiritual.
pero nunca lo separas de la base. Es decir, trabajas la espiritualidad más alta, lo divino, en contacto con lo más físico, con tu cuerpo. Por lo tanto, es la experiencia que dijiste hace rato, completa y total. ¿Ya vieron? Porque hay gente que quiere su despertar espiritual y divino, pero renuncia al cuerpo. ¿Ya se fijaron? Otros renuncian a la mente, otros, en fin, hay una renuncia y se van buscando la parte divina y espiritual. En este caso, el Tantra engloba todo, absorbe todo, es decir, contempla desde tu parte más baja, que no es que sea baja, ¿entiendes? Nada más estoy diciéndolo con esas palabras, densa, desde tu parte más densa hasta la que llamamos nosotros luz cristal. Sí, la sutil se llama luz cristal. Entonces, primero las radiaciones de energía se ven parecido a las gemas en colores, ¿no? Y luego pueden empezar a tomar la apariencia del luz cristal, es decir, ya casi no tiene color. Entonces ya ahí la conciencia está extraordinariamente alta. ¿Sí estamos? Bueno, ¿preguntas sobre esto? Sí, Samu, a ver. Viene. No, es que yo soy Tantra for Dummies. ¿Tú eres qué? Tantra para principiantes. Es el ABC del Tantra. Sí. Exacto. Ahí te va. Empieza. ¿Es en orden lo que dijiste? No. No es en orden. No. O sea, son diferentes maneras de abrir la flor. O sea, dije una forma en que se entienda que hay que entrar de todas las maneras posibles, es de lado, la mujer está, ya sabes, está postrada viendo para allá, entonces de lado, arriba, abajo, en infinito, en U, ¿no? Hay otro que se llama desarmónico, pero es moverse y va prendiendo, pero no hay un orden. Puedes coger uno y... No, vas a hacer todos el mismo día. Pues se trata de divertirse. Diviértete. Oye, 3 horas. 3 horas nada más en un lado, le va a salir una irritación. Tienes 3 horas. O sea, tienes 3 horas. No, la varianza, ya me entendiste. No, le haces 3 horas eso y se va corriendo tu consorte. No, tienes que hacerlo todo. Tantito para acá, tantito, cambiar de postura. El hombre tiene que estar fuerte. O sea, maestro, sí. Perdón, eso es lo que yo quería decir. Fuerte, sí. Que hay pasos para llegar a esto, ¿no? Cuando dices, bueno, pero hay un orden. Entonces, cuando preguntas, ¿hay un orden? A mí me vino eso a la mente, ¿no? O sea, hay un orden, hay un crecimiento en el Tantra. No es que voy a llegar ya y entonces yo ya tengo mi pareja y pues ahora le vamos sí, ya está la corona. No, ¿verdad? No, hay que empezar, digamos, Es puliendo el diamante. tenemos una gran ventaja. Todos tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Entonces nada más es empezarlo a hacer. Y es un juego, ¿entienden? Es un juego amoroso, es un cariño, es un compromiso, es una convivencia. Tiene muchas cosas. Yo parece que lo que digo parece muy técnico, ¿entienden? Pero a la hora de la vivencia es una expansión, es el camino más perfecto. Por eso en los tantras, Shiva, hagan de cuenta que Shiva no se ocupa mucho de la existencia, ¿entienden? Es conciencia pura, pero tiene a su esposa, y su esposa, la Shakti, es mitología, ¿entienden? Son cuentos. En la mitología, Shakti siempre está preocupada por el sufrimiento humano. Entonces siempre le dice, oye Shiva, ve que la humanidad sufre, ¿cómo podemos hacer para liberarlos del sufrimiento? Entonces el otro le vale, es como un montañés, ¿entienden? ¿No? Es benévolo, desea el bien, pero no lo hace. Pero la Shakti siempre como una buena madre está ocupada de los seres humanos y de su sufrimiento. Y siempre los tantras empiezan más o menos en este diálogo en que la Shakti le está pidiendo ayuda a Shiva de cómo liberar a la humanidad del sufrimiento. Y siempre le termina diciendo lo mismo. Pues es que en la base del tronco hay una energía que con ella se genera la existencia, pero bien usada te puede llevar a la trascendencia. Véanlo tan simple como eso. Lo llevo para allá, existencia. Lo llevo para acá, trascendencia. Y entonces él dice, eso liberará finalmente a la humanidad del sufrimiento, pero es el camino más natural. Y lo podrías hacer, lo debes hacer lo más seguido que puedas, vamos a decir, ¿no? Porque es como atizar el fuego, ¿entienden? Imagínense un tronco que tiene un palo de esos que le haces así para prender el fuego. Si le haces así, descansas 6 meses. No, nunca va a prender. No, el pinche tronco está más frío. La cosa es...
Darle como lo que hacemos para los ojos, ya se, ahorita me acuerdo. Es que se los dije para que fueran entrenando. Entonces, la cosa es la frotación, Ahorita que estás hablando ya de Shakti y de Shiva, parece que ya Shiva, más bien Shakti ya se está manifestando el aspecto femenino, que es la mujer, y la mujer ya produce conocimiento. Entonces ya la mujer le está enseñando al hombre cómo hacer. El hombre siempre dice que es el individuo y siempre es el regresa. Pero en este tiempo ya está, la mujer ya han encontrado pero lo saben hacer, y entonces ya Shakti está guiando. Tienes razón, esto que llamas el aspecto femenino de la humanidad ya despierta. La humanidad, la parte femenina ahora está tomando un papel muy importante. En el pasado era patriarcal, y entonces francamente esto que yo estoy diciendo ahora no se podía contemplar bien, porque el hombre buscaba su satisfacción personal y ya, ¿entiendes? O sea, estoy cargado, me quiero descargar, punto. Muy simple, el hombre es rústico como el sol, y entonces la mujer entonces ahora empieza a insinuarle al hombre y a enseñarlo cómo debe de lograrse esta fusión. Entonces viene Shiva por su Shakti, así se llama. Entonces, y finalmente la recoge. Es exactamente el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Que viene el príncipe y finalmente se casan, la despierta y finalmente regresan. Pero en este despertar de la humanidad la mujer está teniendo un papel muy importante. Entonces, ella es muy intuitiva, el hombre es muy burdo. Pero también el hombre ya está contactando más con su familia, ¿no? Sí, eso ya sí, exactamente. Ahorita como la parte femenina surge, la parte masculina se vuelve un poco más sensible, no tan machista. Antes, por ejemplo, no se valía sentir como hombre, ¿no? No podías llorar, no se podía sentir, y ahora ya se abrió todo a que el hombre sea una persona, sí, con una parte femenina bien desarrollada. Debes de tenerla. Si nada más la tienes la masculina, estás cojo. 2 pies, 2 partes, masculino y femenino. A ver. Oye, Shiva, ¿y cómo influye en el tamaño del lingam de la flor? En este caso, el tamaño sí importa. Entonces, sí, digamos que el tamaño estándar, no tengo una regla ni he estado midiendo por el mundo, como ustedes comprenderán, pero el tamaño estándar basta. El tamaño, si la persona tiene un lingam muy corto, muy pequeño, entonces no puede llegar al fondo. Entonces, pues ni modo, que trabaje en la zona, no, pues sí. Sí, ¿cómo le hacemos? Y si lo tiene muy grande, tampoco conviene gran cosa porque molesta mucho a la mujer. ¿Entiendes? O sea, porque lo tiene muy grande y entonces continuamente tiene que estar con cuidado o ella sintiendo demasiado tamaño. Lo ideal es que se hagan, que estén muy bien amoldados, vamos a decir. El tamaño estándar es el que está muy bien. Conviene descansar, sobre todo el hombre, cada 20 minutos para cambio de sangre. ¿De sangre? Sí, o sea, que tengas una erección, que la bajes, la vuelvas a subir cada 20 minutos o da igual. Porque algunos lo aconsejan. No, la cosa es hasta que el cuerpo aguante. Entonces, no, eso de cambio de sangre, si no es aceite del coche. ¿Entiendes? No. Es que en algunos libros lo aconsejan. Ya lo sé, pero es que dicen cosas. ¿Qué importa que esté la sangre llega, presiona y pone el lingam rígido? Lo sacas, nada más pierdes tiempo, o sea, entre que lo sacas y luego le metes la otra vez. No, ya sé que lo recomiendan, no. Da igual. No, da igual. Lo que sí se puede hacer a veces, ¿saben? El problema de las parejas tántricas y el matrimonio, a veces hay que tener cuidado en eso también, porque el matrimonio te convierte en amo de casa y a la mujer la convierte en ama de casa. Inmediatamente viene la responsabilidad de la casa. Vienen luego los hijos y viene el cuidado de los hijos. Entonces todo el trabajo del que yo te estoy hablando se puede ver, si no estás bien abusado, se puede ver bien afectado, en honor a la verdad. Porque la persona está cansada o, digamos, tiene hijos y lógicamente el domingo en la mañana, imaginemos una pareja que no tiene hijos, pues se para en la mañana y
puede hacer su trabajo de tantra feliz, pero llegan los niños, se te suben en la cama, ¿sí se entendió? Entonces, sí, el trabajo tántrico y el matrimonio clásico lo tienes que manejar muy bien, te convierte en un amo de casa. Bien. Hasta ahorita, yo he entendido de qué manera la mujer recibe y que el hombre recibe en la manera que da, pero también hay alguna manera que el hombre tiene que recibir, así como el hombre entra él recibe de lo que me da, pero hay alguna manera como él reciba. Sí, dándote. A través de dar. Bueno, sí, hay un orgasmo femenino que se asemeja, la mujer que lo experimenta siente como si estuviera eyaculando hacia afuera, igual que un hombre. Eso es lo que siente. Entonces, quiere decir que habría un chorro decidido de energía que está entrando dentro del hombre. Pero aunque no se llegue a ese orgasmo, por el simple hecho de estar ahí, vas a estar absorbiendo toda la energía. Entonces lo estás recibiendo. El hombre entra, abre, desciende, entrega, de qué manera la mujer opera para que él también... dejando que su flor sea debidamente abierta. O sea, ella también se pone. Ella se pone. Recibe al dar. ¿Cómo? Ya me perdí. No, digamos que ella se entrega. Es una entrega bien fuerte, ¿entiende? Porque es un trabajo bien. Sí, mucha confianza y mucho mete que te saca. ¿Qué pasa a nivel energético Cuando eyaculas. Bueno, cuando eyaculas dentro de una mujer, ¿qué pasa? Es que mira, cuando la persona está teniendo la relación de la que estamos hablando, muy posiblemente el hombre sienta como si se estuviera viniendo, pero no llegan a detonarse el impulso mecánico que expulsa el semen. Entonces estaría viniéndote energía dentro de ella. Ahora, si hay eyaculación, serían las dos cosas al mismo tiempo. Nada conveniente en el tantra. En el tantra, porque el peligro de embarazo se hace muy evidente. Sí, entonces eso tiene que tener el hombre también, ya se me había olvidado, mucho cuidado de que, sí me expliqué, sí quedó claro, ¿no? Darías la energía, pero también la semilla. Y lo que quieres es darle energía, pero no la semilla. Pero ¿cómo diferencias eso? No, que no se dé el bombeo, No, pues tienes que entrenar. No, hay que trabajar. Hay que trabajarle, no, pues si te va a estar falla y falla. Si les falla, tierra de por medio. ¿Ya entendieron? Coitus interrumpitus. Si les falla. Nada de que ya después, no después. Para afuera. Estos pequeños bombeos que se dan durante las relaciones, también se puede entrenar para que ya cero bombeos, ¿no? Porque hay pequeñitos bombeos donde sale un poco de semen. Eso hay que tener cuidado, sí, también hay que tener cuidado. Sí, hay un punto, tienes razón, hay un punto de microbombeos que expulsa un poquito de semen. Entonces hay que también conocer para que eso no se dé. Parece que es un líquido seminal, más bien con fines lubricativos. Sí, están hablando de la próstata. Sí, de la cantidad de semen. Hay una eyaculación de líquido prostático. Entonces se le experimenta muy parecido. O sea, les voy a decir cómo lo puede experimentar bien el hombre. Nuevamente, pues ni modo, ya saben, tiene que autoestimularse y ya que está bien caliente, entonces hace un apretón y soltón rápido del ano y entonces a veces va a salir un líquido, pero ahora sí que lo cacha, lo agarra y es seminal, es prostático. No es de semen. Es el lubricante, ¿no? Es un lubricante, o sea que se eyacula el líquido prostático. ¿Sí? Pero el riesgo de embarazo hay que tener mucho cuidado, porque, y si una pareja que se dedica al tantra, no que sean esposos y eso, sino que se dedica al tantra, y que al mes ya está embarazado, pues valiente práctica de tantra. Lo pasaron amo de casa en 5 minutos. Amo de casa. Por andar de y sin derecho a la propiedad privada. Exacto. Cuando se está haciendo el trabajo de abrir la flor, ahí
hay que hacer también, cuando ya te estás a punto de venir, a lo mejor la mujer puede venir varias veces. Debe. Y el hombre, ahí sí tiene que retener continuamente. La mujer no tiene que apretar entonces. No, normalmente el golpeteo por detrás hace una apertura y cerrada del ano automática. O sea, se golpea, ¡pac! Y entonces se ve cómo hace ¡pac! Pero conscientemente la mujer no tiene que estar bombeando nada. No, este es el propio golpeo, hace que el ano se contraiga y abra. Vuelves a golpear, clac, clac. Vuelves a golpear, clac, clac. Y Sí. no debe contener orgasmo. ¿Eh? Y no debemos contener el orgasmo. Y no debemos tener... Contener el orgasmo, la mujer no se contiene, No. se deja ir, No, vámonos, se deja uno, ir. otro. Uno, otro, y porque es la energía que se está expandiendo. Miren, les voy a decir ya finalmente y comemos. Hay una postura para que entiendan lo que se busca. Maituna es una práctica de la India, pero se las digo porque es de absoluto reposo, para que entiendan lo que se busca energéticamente. ¿Me oyen acá? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí. Miren, la postura de Maituna es esta, pero otra vez la imaginación. Mujer tendida boca arriba, recoge sus piernas, o sea, levanta las rodillas, ¿ah? ¿Ya? Levanta esto, la pierna y el hombre entra acá, de ladito. ¿Sí entendieron más o menos? Se hacen un nudito, pero... De tijerita. Esa es la mexicana, de tijerita. No que Maituna y no sé qué, pues es la tijerita. ¿Qué pasó? Puro nombre estrambótico. Es el Maituna, esa es la tijerita. Tiene ya su connotación, güey. Exacto, tijerita. Ya ¿cómo dice? Así, ya me hice bolas. Acá está. Tijerita. Pero energéticamente en el Maituna, lo que se busca es, fíjate lo que se busca. Ya que enchufas, ya no te mueves. 21 minutos, no te mueves. Nada más si empieza a ceder el lingam, hay que moverse un poco, porque se puede ir haciendo pequeño, por falta de estímulo. Pero, bueno, ya están así como les dije. No, es que sí. A ver, ¿cómo sería? Así, la mujer es esta y el hombre... Entra entrecruzado. Es así. El hombre queda de perfil. El hombre queda de perfil, de costado, y la mujer queda boca arriba. Y el hombre queda de lado porque entró de tijerita. ¿Sí, más o menos? Sí. Están bien. ¿Pero qué estaba yo diciendo? Ah, entonces, ¿qué? Los que estén casados acá, si quieren, las ponen. Ya les tocó. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Fíjense, se hace el contacto. Ese es clásico Maituna. Y lo que se busca nada más es enchufar. Al enchufar, se tiene que expandir la energía. Se empieza a expandir. Se va a todos los nadis, abre todos los canales, sale al aura y de repente empieza a implosionarse y regresa al lugar de origen. Y una vez que llega, se mete por el canal espinal y se sale por la coronilla. ¿Ya vieron lo que se está buscando? Una expansión de la existencia y una contracción de la existencia y regresas al... ¿Ya se entendió? Big Bang. Es un Big Bang en expansión y... No. Tienes que mover. ¿No te mueres? No te mueves. Ah, no. No creo. Si no te mueres, ¿quién sabe? No me le digas, ¿qué a tu pareja le haces así? Se me hace que este lo hizo mal. Este me murió. Trascendió. No, bueno, en el Maituna clásico no te mueves. Está buscando una expansión de la energía. Una vez que enchufas, masculino y femenino cuando se tocan dan chispa. ¿Ok? Dos cables, masculino y femenino. Se tocan, da chispa. Igualito. Fusionas, da chispa. Primero hace un Big Bang. Se crea una existencia, digamos, la energía. Pero de repente empieza un Big Crunch, que le llaman, o sea, se empieza a contraer y regresa a su lugar de origen. Llegando a su lugar de origen, es difícil, se metería al mismo tiempo por ambos conductos Sushumna.
y saldría por la coronilla para tener la experiencia de Brahman. Esa sería el Maituna clásico. ¿Sí se entiende? O sea, de esto hay mucho. Y la cosa es en alguna practicar. parte del proceso, cuando va la energía para arriba, de repente que no sale, Duele la se cabeza. siente pues, como si te noquearan. Ahí que debes de La hacer. respiración. Ajá. Eh, Porque A ver, ¿qué sientes? es como si alguien te pegara muy fuerte y se escucha hasta en los oídos así como Ok, sí. Mira, es una energía ya, en términos generales el proceso avanza muy bien, pero es una energía que puede tronar, o sea, puedes sentir que el hueso hace, ok, pero no te pasa nada, tú relájate y ya nomás te quedas así, y cuando empiezas a sentir, a ver, ahí quédate. Una pregunta, maestro. Sí, la ideología de casi la mayoría de los hombres tiene el proceso de entrar en la cópula para eyacular. Claro. Esto tiene que tener un proceso para resetear ese rollo que traen, inclusive la mujer, ¿no? La mujer que no sirve es la que no hace eyacular al hombre, ¿no? Así lo llaman. Esto tiene que tener un proceso para que sea una adaptación o es Por se supuesto. empieza la práctica y tú ya no vuelves a tener la eyaculación. Hay un cambio de chip completamente, porque el chip está puesto en eyacular y el chip de la mujer puede estar puesto en llevar al hombre a la eyaculación, ¿no? Si no, ella como que dice, no le di el placer debido, se quedó esto incompleto, ¿ves? Entonces es un cambio de chip. ¿No? Uno de los chips está hacia la generación, o hacia el placer en sí mismo, y el otro sería hacia la regeneración, ¿no? Entonces, porque la sexualidad tendría, en este caso, ya terminamos, podemos comer, 3 funciones: reproductivo, recreativo, amoroso, en la convivencia entre los seres que quieren, pues, se quieren acompañar, abrazar, tener placer mutuo, etcétera, y espiritual. El que tienes que quitar es el reproductivo, pero no el segundo. También es parte, es un juego, y es un amor, y es un gozo, y es una alegría, y es un y incluyes el espiritual. Entonces es un cambio de chip completamente, porque estás quitando el primero, que es el eyaculatorio. Sí. Entonces, ahora finalmente, y ya acabamos, la eyaculación ocasional, si se dispara, no es un problema. El problema es el hábito eyaculatorio. O sea, eso sí, que la persona continuamente esté eyaculando. Entonces no va a llegar a ningún lado. ¿Sale? Bueno, pues entonces aquí paramos, ¿sí? Pongan sus manos antes de comer. Ah, viene una última, viene, perdón. En el Maituna se puede estar muchas horas, inclusive toda la noche. Sí. Porque el movimiento peristático del hemisferio interno hace que el miembro esté siempre erecto. Es verdad. Y sin moverse. Entonces, pues, de pronto, no sabe cuánto pasó. Se despierta uno y hace como 5 minutos, y siempre ya son 6 de la mañana. Sí, tienes razón. Cuando se habla de los 21 minutos, es nada más un tiempo que se estima de expansión y contracción. Puede acoplarse la pareja y entrar en el sueño y quedar enchufados. Sí. Pero entonces la mujer sí tiene que hacer apretones. Pero es natural, es peristáltico. es involuntario, como decía. Lo hace el cuerpo. El cuerpo lo hace. Porque cuando tiene algo adentro, mira, es igual que el tragar, ¿comprendes? Si tú no tienes saliva, no tragas, pero mete un poquito de saliva y déjala por ahí. Y hay que tragar. Hay que tragar. Entonces, la mujer detecta, puede estar dormida, pero la mujer detecta, bueno, el órgano, pues el yoni detecta que hay algo ahí. Entonces, lo mismo que si tú, aunque estés dormido, si se te mete la saliva por acá, tragarías, aunque estés dormido, porque así funciona. Sí, eso es buen comentario, sí. Muy bien, entonces ahora sí pongan sus manos. Muchas gracias, vamos a comer y luego cerramos nuestro taller.